Bienvenidos al Alegato, bienvenidos a una nueva edición. Ya sabéis que hemos estado parados unos meses por el tema de la pandemia, pero la verdad es que hemos llegado a la conclusión de que no podemos parar y queremos seguir ofreciendo un espacio en la red a los antiguos alumnos del Máster de Práctica de la Abogacía del Grupo CEFUDIMA, pero también, por supuesto, a los profesores para poder tener pues una conversación corta, ágil y centrada sobre algún tema de actualidad. Y en esta ocasión pues nos acompaña Tomás Aguilera. Tomás Aguilera es profesor del Máster de Práctica de la Abogacía del Grupo CEFUDIMA, del Máster de Asesoría Jurídico Laboral y Tomás, también eres abogado y socio del despacho Hernández Echevarría. Yo, ya sabéis que a mí me ha interesado mucho una noticia que ha saltado a la prensa hace unos días en relación con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tratando del COVID como si fuese pues, una causa de fuerza mayor. ¿Verdaderamente en derecho laboral podemos hablar del COVID como causa de fuerza mayor? ¿Qué es la fuerza mayor en el ámbito laboral? Pues bueno, gracias Paloma y encantado de estar aquí contigo. La fuerza mayor realmente no es algo nuevo, es decir, es algo que realmente existía como concepto, existe como concepto en general, ¿no? En cualquier ámbito del derecho y concretamente en el ámbito del derecho laboral, pues es muy utilizado o siempre ha podido ser utilizado para medidas principalmente de carácter colectivo, como pueden ser, por ejemplo, un despido o una suspensión de contratos y reducciones de jornada, los famosos ERTEs, de los que hemos escuchado hablar en los últimos tiempos. Y como digo, es algo previo a toda esta existencia del COVID-19, ¿no? Para que te hagas una idea, por ejemplo, bueno, cualquier catástrofe o cualquier injerencia climática que pudiera ser desastrosa o que pudiera, digamos, evitar pues, la normal o el normal funcionamiento de una empresa podría ser considerado como fuerza mayor. Y por poner un ejemplo, hubo un caso muy famoso por ejemplo, la fábrica de Campofrío, que se quemó una de las fábricas de Campofrío y además esto dio lugar un poco a la actualización, efectivamente, de la normativa laboral que consideraba este tipo de casos específicamente como fuerza mayor y además le daba una serie de bonificaciones en seguridad social, un poco sobre todo para evitar despidos y que acudieran precisamente a lo que ha pasado durante este año con el tema de los ERTEs. Pues para evitar despidos se dan bonificaciones a las empresas principalmente en materia de seguridad social. Y yendo específicamente al COVID, que efectivamente es un poco lo que comenta la sentencia, hemos tenido el problema este año 2020, pues un problema de inseguridad jurídica principalmente en todos los ámbitos, no solo en el ámbito del derecho laboral. Pues es verdad que todo el mundo probablemente sabrá y simplemente por ver un poco las noticias que todos los fines de semana, o si no todos, uno de cada dos, pues salía pues, el gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar nuevas medidas y sobre todo desde que se inició el estado de alarma y durante los primeros meses, ¿no? Quizás esto algo ha parado ya un poco, pero sí que es cierto que hubo mucha norma al respecto. Entonces, lo que se intentó hacer fue aclarar que efectivamente el COVID-19 sería una causa de fuerza mayor para muchas situaciones que estaban generándose precisamente derivados del COVID-19. Y el problema es que no todas las situaciones podían ser tenidas en cuenta como causa de fuerza mayor. Que es el caso de esta sentencia, de hecho, porque en esta sentencia parece ser que el Tribunal Superior... Voy a decir cuál es la sentencia, claro. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 820/2020 de 12 de noviembre. Y claro, lo curioso, lo que a mí me llama la atención es que no es fuerza mayor. Efectivamente. Según el tribunal, no es fuerza mayor. No es fuerza mayor. Y no es fuerza mayor porque, bueno, y así muy brevemente explicado, al principio lo que se hizo por parte del gobierno, como sabréis, como recordaréis, es que se cerró todo el comercio no esencial y hubo determinados comercios que se establecieron como esenciales o bien que no se cerraron, dando prioridad, que esto es algo que todavía sigue vigente, al teletrabajo. Es decir, se le dio esta prevalencia al teletrabajo y hubo muchos centros o muchos tipos de negocios, sectores que se vieron obligados a cerrar, pero otros que no lo estaban, ¿no? Y este es el caso concreto de la sentencia. Es un caso que además es un poco paradigmático en el sentido de que, bueno, se alega efectivamente una pérdida de actividad por un despacho de abogados cuando lo normal o lo que ha ocurrido en todos los despachos de abogados, debido además a esta inseguridad jurídica, es que la cantidad de consultas, la cantidad de medidas, y no solo, como digo, en el ámbito laboral, sino en cualquier otro sector, pues han sido todo lo contrario, ¿no?, a una disminución de actividad, ¿no? Ha habido una avalancha de dudas, incluso en fines de semana, ¿no?, cuando se publicaban esta nueva normativa, en la que no se sabía si se podía abrir, si no, si hay que cerrar a tal hora o demás, si me aplica o no. Desde luego,
Lo que se alega, lo que ocurre en la sentencia es que efectivamente un despacho de abogados alega que ha visto disminuida su actividad y lo que plantea la sentencia, en este caso, es que efectivamente no hay fuerza mayor en este supuesto porque el gobierno especifica que la fuerza mayor derivada del COVID-19 tiene que implicar o bien la suspensión o bien la cancelación de la actividad, que no es igual a que efectivamente pueda haber una disminución, ¿no?, de la actividad, que además incluso el propio tribunal discute o desde luego pone en duda por el hecho de que un despacho de abogados pueda tener este tipo de disminución en un momento como este, ¿no? Y sin embargo, la propia sentencia da una salida a esa reclamación del despacho. Le dice, no, por este camino no, vaya usted por este otro. Efectivamente, esto fue una de las cosas además que más nos costó al principio, ¿no?, determinar qué era y qué no era fuerza mayor, porque muchas empresas llamaban, querían hacer este tipo de ERTEs y por ejemplo, os pongo un ejemplo muy concreto también, un tipo de caso que, por ejemplo, las clínicas de fisioterapia o que además están encaminadas, hay muchas clínicas de fisioterapia y concretamente esto he tenido algún caso, que están encaminadas, por ejemplo, de cara al embarazo, digamos, al posparto o a clases incluso de pilates, de preparación al parto y demás, que en un momento como el que estábamos de marzo, abril, mayo, pues era impensable que cualquier persona, y mucho menos en una situación de embarazo que no se sabía ni se sabe todavía, ¿no?, realmente cómo puede afectar, pues que pudieran ir, ¿no? ¿Qué pasaba? Que la ley decía que los centros de carácter sanitario se consideraban comercio esencial o eran, digamos, un sector esencial, no es un comercio, disculpad. Y entonces, siendo un sector esencial, como puede ser una clínica de fisioterapia, como un dentista o como una clínica a lo mejor de cirugía estética o cualquier, digamos, clínica o empresa que tuviera que ver con el sector sanitario. Entonces era un caso en el que no podíamos aplicar la fuerza mayor a pesar de que, como bien decían estas personas, oye, no viene nadie. O sea, es impensable, es que no va a venir nadie, todo el mundo está en su casa, no van a venir a esto, ¿no? Y por tanto, tengo clientes cero, ¿no? Efectivamente, en estos casos, ¿qué hay? Pues hay lo que hemos tenido siempre, aunque es verdad que también por el COVID se han adaptado, digamos, es decir, se ha facilitado el procedimiento para hacer lo que se denominan los ERTEs, pero en este caso no por fuerza mayor, sino por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en el sentido de, pues, si tengo una pérdida de actividad, tendría una causa productiva porque entran menos clientes, o incluso una causa económica porque estoy teniendo pérdidas, o cualquiera de las otras, como digo, económicas, técnicas, organizativas o de producción, puedes hacer un ERTE igualmente. La diferencia entre uno y otro es que el ERTE por fuerza mayor, como os decía antes, tiene bonificaciones de seguridad social y el de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción no. Y, por tanto, todo el mundo estaba interesado en hacer este tipo de ERTE, ¿no? Este ERTE por fuerza mayor. Muy bien. Oye, pues ¿cuál sería el consejo que tú darías, ¿no?, a este tipo de empresas en relación con esta situación? Bueno, pues el mejor consejo que creo que puedo dar es que, como os decía, dada esta inseguridad jurídica, dada esta, además, avalancha de medidas que además pueden permitir tanto a empresas como a autónomos tener, digamos, tener una serie de ayudas, una serie de subvenciones como bonificaciones de cuotas o este tipo de reducciones de costes y demás, y hay tanta dificultad jurídica para poder entender y para poder saber si se puede aplicar a mi caso o no, pues bueno, lo mejor es buscar el mejor asesoramiento, intentar asesorarse lo mejor posible y a partir de ahí intentar aprovechar pues todas las medidas que permitan pues garantizar una viabilidad pues a las empresas y autónomos que han sido pues afectadas o que hemos sido afectados casi en su mayoría, ¿no? La mayoría de las empresas en España y autónomos por toda esta crisis generada por el COVID-19. Pues Tomás, muchísimas gracias por haber participado en este alegato. Intervención corta, rápida, certera, con una información muy valiosa. Te agradezco mucho que hayas estado aquí y yo ya te invito a que vengas en otra ocasión, porque desde luego temas de derecho laboral van a estar saliendo constantemente y un comentario siempre se agradece. Encantadísimo, Paloma, y además te tomo la palabra, así que nos veremos pronto, espero. Pues hasta muy pronto. Muchísimas Muchas gracias y nos gracias. vemos muy, muy pronto.